Ordinario del día 27 de febrero. Primer punto del orden del día. Aprobación si procede del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2019 y a la sesión extraordinaria celebrada el día 6 de febrero de 2020. Se os han facilitado ambas actas. ¿Votos a favor de aprobar ambas actas? Un momento, por procedimiento un poquito. En la segunda acta, la del 21 de febrero, en la última página hay una errata. Digo, porque si luego esto queda a la posteridad, para que se corrija. En el punto que pone, la señora alcaldesa somete a votación el acuerdo y la corporación municipal aprueba por, y pone 7, entre paréntesis 9. Es por 9. Nada más que eso. La última. La última hoja. Por 7, 9. Vale, eso no son 7, bien. Entre paréntesis pone 9 y con letra pone 7, 9. Vale. Tomamos nota. ¿Votos a favor de aprobar las actas? 10 votos a favor. ¿Votos en contra? 3 votos en contra. Ah, que falta Izaskun, es verdad, 9. Joder. Vale. Parcatu. 9 a favor, 3 en contra. Segundo punto del orden del día, dación en cuenta de los decretos dictados por alcaldía en el periodo correspondiendo entre 17 de diciembre de 2019 y 21 de febrero de 2020. Los decretos los habéis tenido a vuestra disposición, los habréis consultado. ¿Tenéis alguna pregunta? Bai, guk, dekreto horien artean, legealdi honetan egiten ari den praktikan, hainbat gauzak onartzen dituzue dekretuz, gurekin edo beste zinegotziekin kontatu gabe. Adibidez, hor badaude proposatutako gasto batzuk, eta dira armak, txalekoak, hori, eta aurreko legealdian horri buruz izan genuen debatea, eta aparkatu egin zen, adostasuna ez zegoelako. Momentu honetan, naiz eta legez, alkateak ahalmena du horrelako onarpenak egiteko, gure ustez, bilkurari kendu egin zaio debate etiko horri buruz. Armak gure kaleetan armak edukitzearena. Eta orduan guk naiz eta gure botoa ez da izan hori onartzeko, argi utzi nahi dugu, eta konstantzia gera dadila, horren kontra gaudela. Bale, horren inguruan uste dut behar bada ez dala hitz egin ofizialki, baina, hitz egin dugu honen gainean, eta badakigu legez, ere, orain derrigorrezkoa dela poliziak armak eramatea, eta, Gu zalantza dugu polizia lege berri horretan agertzen dena, gure ustez ez dago aingarbi, hori derrigorrez denik. Azkenean, erabakia udaletzean hartu behar dela, eta hor ematen duena da aholkua edo horrela, baina legez derrigortasuna gure ustez egin dugu gure kontsultak, eta nola debatea ez da egon, eta lege horren eta artikulu hori baldin badago, adierazi, ikusi, eta horrela baldin bada, bai, baina guk behintzat begiratu dugunean ez dugu topatu derrigortasun hori lege berri horretan. Vale, notartu duzu, Sabi? Bai. Hirugarren puntua, dación en cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados en el periodo comprendido entre el 18 de julio de 2019 y el 6 de febrero de 2020. También han estado a vuestra disposición. ¿Alguna consulta? ¿No? Pues continuamos con el cuarto punto del orden del día. Aprobación si procede de la propuesta de nombramiento para puestos vacantes de representantes municipales en la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa.
La propuesta de acuerdo consta en, como ha habido vacantes que pertenecían al grupo independiente y renunciaron a su representación en la mancomunidad, pues la propuesta es titular de Asuntos de Pleno y Junta Plenaria, nombrará a Ivonne Mardarás, suplente en los Asuntos de Pleno y Junta Plenaria, Irache Irusta, titular de la Comisión Informativa de Sostenibilidad, Izaskun Ibarra, y suplente en la Comisión Informativa de Hacienda, Nagore Utxupi. ¿Se aprueba la propuesta? ¿Votos a favor? Por unanimidad. Vale. Quinto punto del orden del día, aprobación si procede de la 9ª y la 10ª certificación de la obra de construcción del pabellón deportivo de Uresaranse. Cedo la palabra al concejal de Hacienda. Arratsaldeon. Vista la 9ª y la 10ª certificación de la obra de construcción del pabellón deportivo de Uresaranse, presentadas ante este ayuntamiento por la Mercantil Biconsa en calidad de adjudicataria de la obra citada con fecha de 9 de diciembre de 2019 y 31 de enero respectivamente. Resultando que con fecha 27 de septiembre del 18 el Pleno de la Corporación adjudicó la obra a Biconsa y dado el visto bueno del director de obra y a la vista de los informes emitidos por el aparejador asesor de este ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 198 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, en el que la Administración tiene la obligación de pagar dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de la certificación y aprobado y elevado en la Comisión Informativa de Organización el 20 de febrero, se solicita la aprobación de la 9ª certificación de obra de construcción de pabellón deportivo en recinto deportivo Uresaranse, ejecutada por la Mercantil Biconsa por importe de 114.026,81 euros, más 23.945,63 euros de IVA, y aprobar la 10ª certificación de obra por valor de 184.041,89 euros, más 38.648,80 euros de IVA. Acordar la materialización del pago y remitir el presente acuerdo de intervención a la Mercantil y a la Dirección de Obra a efectos oportunos. Se aprueba la 9ª y la 10ª certificación de la obra de Uresaranse. ¿Votos a favor? 9 votos a favor. ¿Votos en contra? 3 votos en contra. Continuamos con el sexto punto del orden del día. Aprobación si procede de la 11ª certificación de la obra de construcción del pabellón polideportivo Uresaranse. Vista la 11ª certificación de obra de construcción del pabellón deportivo Uresaranse presentada a este ayuntamiento por Biconsa en calidad de adjudicataria de la obra con fecha de 31 de enero de 2020, resultando que con fecha de 27 de septiembre del 18 el Pleno de la Corporación adjudicó la obra a Biconsa Sociedad Anónima. Dado el visto bueno del director de obra y a la vista de los informes emitidos por la aparejadora asesora de este ayuntamiento y de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, y todo ello aprobado y elevado en la Comisión Informativa de Organización, se propone aprobar la 11ª certificación de obra de construcción de pabellón deportivo en recinto deportivo de Uresaranse, ejecutada por Biconsa por valor de 58.058,18 euros, más 12.192,22 euros de IVA. Acordar que la materialización del pago se produzca de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego y remitir el presente acuerdo a intervención a la Mercantil adjudicataria y a la Dirección de Obra a efectos oportunos. ¿Votos a favor de la aprobación de la 11ª certificación de obra de la construcción del pabellón polideportivo de Uresaranse? 9 votos a favor. ¿Votos en contra? 3 votos en contra.
Séptimo punto del orden del día. Aprobación, si procede, de la segunda certificación de obra de la urbanización de la UE1, Usurmendi Mastietas. Vista la segunda certificación de la obra urbanización de la Unidad de Ejecución 1 Usurmendi Mastietas, presentada el 6 de febrero de 2020, con número de entrada 1028 en el registro municipal por la Mercantil Viconsa, en calidad de adjudicataria de la obra citada. Resultando que con fecha 27 de septiembre del 18 el Pleno de la Corporación adoptó acuerdo por el cual adjudicó la obra de urbanización de la Unidad de Ejecución 1 Usurmendi Mastieta a Viconsa S.A. Dado el visto bueno del director de obra y a la vista del informe de la aparejadora asesora de fecha 13 de febrero de 2020 y por todo lo que acontece, la Comisión Informativa de Organización en sesión celebrada el 20 de febrero, por 10 votos afirmativos de los concejales del Grupo Nacionalista Vasco y EH Bildu y 3 votos en contra de los concejales del Grupo Independiente Gorliz, emite el siguiente dictamen para elevar al Pleno de la Corporación. Primero, aprobar la segunda certificación de obra de urbanización de Unidad de Ejecución 1 Usurmendi Mastieta, ejecutada por Viconsa por valor de 185.593,98 euros, más 38.974,74 euros de IVA. Acordar la materialización del pago se produzca de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego y remitir el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa a intervención a la mercantil adjudicataria y a la dirección de obra a efectos oportunos. Votos a favor de la aprobación de la segunda certificación de obra de la urbanización Usurmendi Mastietas. 9 votos a favor. Votos en contra. 3 votos en contra. Octavo punto del orden del día. Aprobación de la modificación de créditos mediante la modalidad de créditos adicionales número 4/2020. Tal y como se presentó en la Comisión Informativa de Organización, sección de Hacienda y Tesorería celebrada el 20 de febrero, y se elevó la propuesta de realización de los gastos y la correspondiente modificación de créditos, se van a resumir, ¿vale?, porque la otra vez tuvimos oportunidad de verlo en detalle, las partidas presupuestarias que se crean e incrementan sus créditos. Las partidas sería la 151.22.798. El concepto, el primero, sería el estudio acústico asociado a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana por un importe de 4.719 euros, tratándose de un encargo sectorial posterior al comienzo de la ejecución, de la tramitación, del Plan General, y que no estaba recogido en presupuesto. Obligatorio por la normativa, que luego ha devenido eficaz. La partida 230.48.104, el concepto es bienestar y cooperación, en el que se realiza una modificación de 328,62 euros para complementar la asignación de Yangay en orden a cubrir las facturas pendientes de finalización del ejercicio 19 y poder dar íntegramente la asignación de 6.000 euros anuales. Por eso se complementa con las facturas pendientes del 19. La partida 323.22.711, un ben Concheilua, por valor de 6.655 euros, tratándose de una nueva contratación externa a presupuesto promovida por Ikastetxea por valor de 6.655 euros. Y la partida 920.22.79, otros trabajos exteriores, por valor de 15.125 euros, tratándose de un plan de emergencia y estaría fuera del presupuesto. Es una nueva contratación extrapresupuesto para que este municipio disponga de un plan de actuación ante las posibles emergencias que pudiesen ocurrir. El global del incremento de gasto asciende a 26.827,62 euros, sostenido y avalado
por informes de tesorería, por lo que disponemos del visto favorable, de la intervención para estas modificaciones, con la certificación de la interventora accidental que certifica que quedan libres para la financiación por modificación de créditos 4.068.818,69 euros, de donde se dispone esta modificación de crédito. Y visto el informe de sostenibilidad, visto por intervención, se somete a la votación. Sí. Sobre este tema estuvimos hablando el otro día y lamentamos mucho en esta aprobación de modificaciones que se hayan metido las 4 cosas a las juntas, porque estamos a favor de unas cuantas, pero el tema del PGU, leyendo luego el acta que se acaba de aprobar ahora mismo, de aprobación del 20 de diciembre del 2019, en el que el señor de la Maza comenta que se han aceptado unos criterios en el Ayuntamiento. El documento del PGU contiene todos los informes técnicos y jurídicos y se han seguido todos los trámites legales hasta este momento. Por lo cual entendemos que si estaba bien en ese momento, no entendemos por qué ahora existe esta modificación. Por lo cual vamos a votar que no. Porque es un requisito que ha surgido después de aquello. Es un nuevo requisito, ¿no? De acuerdo, pero es que esto es reciente. Y estas declaraciones son recientes y se acaban de aprobar ahora. Claro, pero es que cuando hago esas declaraciones, lo que me estoy refiriendo es, tú en el pleno que se aprueba inicialmente, hicisteis una petición de iniciar de nuevo el proceso, y a lo que me refería es que como viene en el acta de ese pleno, lo que se aprobó, este proceso se inició en el 2013, en el 2014, después de la etapa de diagnóstico, hubo un borrador que estuvo expuesto al público, hubo participación, hubo talleres, que es todo el proceso legal requerido y se ha ido cumpliendo. En el 2016 se expone al público el avance, hay talleres, hay participación y hay tal. Y llegamos al punto 2018, etcétera. Cuando decimos que han devenido leyes nuevas, como han sido incluso este otoño, ha salido la del euskera, en el que requerían el informe lingüístico también, cuando ya estábamos en este proceso, entonces son leyes que entonces se ha ido cumpliendo y según han ido surgiendo, se han ido requiriendo las cosas. O sea que no hay nada extraño. Entonces es un proceso de 7 años. Y en 7 años lo que van cambiando las leyes y van exigiendo a los planeamientos muchos más requisitos. Y si nos alargamos en el tiempo, todavía habrá bastantes más. De acuerdo, te agradezco tu explicación, pero yo no hago apreciaciones. Yo estoy leyendo lo que directamente tus declaraciones, por lo cual nosotros no interpreto nada de lo que pone en el papel. Yo no interpreto. Yo sí tengo una cuestión. No sé si justo ha sido, yo creo que ha sido el anterior gobierno, el que desestimó a una mujer, una familia, hacer la casa en Uresalanse porque faltaba el famoso estudio acústico. Se le hizo hacer y luego se le hizo el estudio medioambiental. Entonces yo entiendo que si a una persona se le obliga a tener ese estudio para hacer una vivienda, nosotros no podemos aprobar un PGU sin tener este estudio realizado. Me parece un poco extraño, sin más. Una cosa es lo que se pide para dar una licencia o para hacer un trámite y otra cosa es lo que se pide para el plan general. Y en este momento estamos hablando de normativa que se aplica al plan general, no a una licencia particular que ya tenía que tenerlo antes. No, sí, pero a los dos, que son tanto ese tema urbanístico, a los dos se les exige. Lo que pasa es que nos ha metido y ahora lo queremos meter. Pues bueno, pues es lo que tenemos, no es más. Es mi opinión y así lo dejo. Vale, pues en principio la conclusión que saco también es que se debería haber incluido anteriormente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en principio es correcto incluirlo ahora. Bueno, ya que no se ha hecho anteriormente, por lo menos no continuar con el error, ¿no? Si lo hubiera. Si lo hubiera, claro. Estamos en contra de cómo está aplicado el PGU. Bueno. Vale. Vamos a votar. Bueno,
procedemos a votar la aprobación de la modificación de créditos mediante la modalidad de créditos adicionales. ¿Votos a favor? 9 votos a favor. ¿Votos en contra? 3 votos en contra. Pasamos con el 9º punto del orden del día. Adopción, si procede, del acuerdo para facultar a la señora alcaldesa a la suscripción de la adenda a formalizar con el Consorcio de Aguas de Bilbao, Vizcaya. La propuesta a facultar a la alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Gorliz a la suscripción de la adenda al convenio de colaboración de gestión, mantenimiento, explotación, reposición de la red secundaria local de distribución de agua potable a formalizar con el Consorcio de Aguas. Vista la comunicación realizada por el Consorcio de Aguas de Bilbao, bueno, lo expusimos ya en la comisión informativa, pero hago una breve exposición. Y vista la comunicación realizada por el Consorcio de Aguas de Bilbao, Vizcaya, en fecha 24 de octubre de 2019, con número de entrada 9.499, en el registro municipal sobre la adenda del convenio de colaboración de gestión, mantenimiento, explotación y reposición de la red secundaria local de distribución de agua potable a formalizar con el Consorcio de Aguas de Bilbao, Vizcaya. Y bueno, se considera que todas las modificaciones llevadas a cabo responden a la necesidad de ajustar la normativa reguladora de la entidad a la legislación vigente, así como de mejorar su gestión y funcionamiento, para que ello no afecte de ninguna manera la posición del Ayuntamiento de Gorliz por mantenerse sus derechos y obligaciones. Y por todo ello, en la Comisión Informativa de Territorio celebrada el 20 de febrero, se aprobó por 10 votos afirmativos de los concejales de AJPNV y 3 de H. Bildu y 3 abstenciones del Grupo Independiente. Y se acuerda elevar a pleno, primero, aprobar la adenda del convenio de colaboración de gestión, mantenimiento, explotación y reposición de la red secundaria local de distribución de agua potable a formalizar entre el Ayuntamiento de Gorliz y el Consorcio de Aguas de Bilbao, Vizcaya. Facultar a la alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Gorliz para la suscripción de la adenda señalada en el punto primero y notificar el presente acuerdo al Consorcio de Aguas de Bilbao. Se aprueba la adenda. ¿Votos a favor? Se aprueba con 12 votos a favor. 10º punto del orden del día. Aprobación, si procede, de la ampliación del plazo de exposición pública del acuerdo de aprobación inicial del Plan General. En principio lo comentamos también y lo único que consiste en ampliar el plazo hasta el día 31 de marzo en exposición pública, pues para dar más tiempo a afectados para que presenten alegaciones o lo que corresponda. Hay que tener en cuenta también, desde que se publicó, pues han estado las Navidades de por medio y bueno, nos parecía correcto que cuanto más plazo haya para que la gente se pronuncie, pues bienvenido sea. ¿Votos a favor de la ampliación? ¿Vai? Por este tema, solo un momentito. Que pasado martes, parece ser que hicisteis un comunicado trayendo a los vecinos aquí para darles unas explicaciones. Bueno, que ponéis aquí que ibais a explicar al conjunto de la ciudadanía de Gorliz, como ya el PGU. Asimismo, estáis interesados en seguir contando con su participación. Nos ha llegado alegaciones de la gente que vino aquí que el equipo de gobierno no estaba presente. O sea, desconozco exactamente qué es lo que ocurrió. Consistía en una exposición del equipo redactor. El equipo redactor era el encargado de dar la información correspondiente al plan general. Y por parte de los que habéis aprobado... Nosotros estábamos aquí. ¿Estáis aquí presentes? Estábamos. ¿Y estuvisteis atendiendo a lo que la ciudadanía os pudo proponer? A nosotros no nos propusieron nada. La exposición era del plan general y a nosotros... No, os estuvisteis presentes. Tal y como... Nada, es que me habían comentado... Yo barkatu, baina gu ez genuen konbokatu, Diñote, está aquí he dicho, los que habéis aprobado el PGU, por lo menos podéis haber estado aquí, me habían comentado... No, bueno, yo, hasta donde yo sé, vosotros también, los criterios para hacer este plan general, hasta donde yo sé, el Grupo Independiente también los ha aprobado. Hasta donde yo sé. En el 2008, por unanimidad de los 3 grupos, se aprobaron los criterios y es lo que está expuesto.
Gaby, O sea que, entonces, nosotros a la convocatoria de la reunión del martes, yo el mismo martes a la mañana pregunté, hay que venir porque yo lo mismo que tú, no sabía si había que venir o no había que venir. Nosotros no tenemos nada que aportar a nadie. Vosotros, o sea, el PGU... No sé, aprobasteis con nosotros los criterios. Perdona. ¿El grupo independiente? ¿O sois otro grupo independiente? No, perdona. Somos yo pregunto, ¿sois el mismo grupo independiente o sois otro grupo independiente? En el 2008 somos una los grupo independiente, los criterios se aprobaron por unanimidad de los tres grupos. Te queda claro, somos una nueva plancha del grupo independiente de Gorlitz. Ha quedado claro. Vale. Y que quede claro, la reunión era del equipo técnico explicando el contenido técnico del plan general. En la hoja que se mandó no pone en ningún sitio que era el equipo técnico. La gente se llevó un chasco porque quería hacer preguntas a los políticos que habían votado al sí a eso. Por lo menos a mí, las informaciones que me han llegado. Pues tienen direcciones para localizarnos y para hacernos las preguntas. Eso por un lado, ¿eh? En ningún momento nos hemos negado a dar respuesta. Eso perdona, no ha acabado. Segundo, es una reunión que los técnicos respondían, son los que han elaborado, nosotros no somos los técnicos. En el papel no pone técnicos, pone el sello de la alcaldesa. Las respuestas las tienen que dar los técnicos porque nosotros no somos técnicos, eso para empezar. Y segundo, nosotros como grupos políticos dimos unas directrices, aprobamos unas directrices entre las alternativas que se nos dieron, aprobamos unas directrices y se aprobó por unanimidad de esta corporación, unanimidad. De y había otros grupos políticos, José, de la anterior, de esta no. A ver, arrastramos todo, No, nosotros no hemos arrastrado. Si me dejáis, nosotros hemos votado en contra. Si me dejáis un momento lo explico y aclaramos este punto. Como ha dicho Gaby, el expediente de contratación de la redacción del plan general se aprobó por unanimidad con unos criterios unánimes por parte de los grupos políticos de aquella época. Eso es un expediente de contratación que ha seguido su curso y uno de los pasos del trámite de ese expediente de contratación era la exposición al público de las características técnicas del plan general para conocimiento del público en general. Un segundo. Una vez hecho eso, dentro de y se ha notificado, dentro de ese mismo expediente había una reunión se facilita a los ciudadanos que vengan un día a la semana aquí con cita previa y se les atienden sus dudas de forma personalizada. Eso es lo que está recogido en el expediente y lo que se ha llevado a cabo. Por otro lado, me gusta oír que estáis preocupados por las alegaciones de los ciudadanos, porque en la última comisión informativa os pregunté si queréis participar o no de esas alegaciones que dijeran los ciudadanos, y habéis dicho que no queréis participar en discutir o en debatir las modificaciones que haya que hacer sobre el plan general a raíz de las alegaciones de los ciudadanos. Entonces, me parece muy bien que defendáis los intereses de los ciudadanos aquí, pero también tenéis que defender los intereses de los ciudadanos cuando hagan sus alegaciones y tengamos que debatir entre los políticos y los técnicos si esas alegaciones van a cuenta o no. Entonces, un poco de... ¿Puedo tener la palabra ahora? Cuando termine. Vale, gracias. Un poco de continuidad en lo que hacéis y en lo que protestáis y en lo que perseguís. O sea, si os negáis, porque os habéis negado a participar en la discusión de las alegaciones del plan general, ahora no me digáis que estáis súper preocupados por las alegaciones de las personas para el plan general. Disculpa, no tergiverses nuestras palabras. Las preguntas, hemos dicho exactamente qué ocurrió aquí, nada más. Hemos pedido aclaraciones, nada más. Vuelvo a comentar. Se comunica aquí, a fin de incorporar en el PGU el reflejo de los elementos surgidos de esta participación. Nos comunican que no asistió aquí nadie de los, vuelvo a decir, de los partidos que afianzaron el PGU y van hacia adelante, y por lo cual nosotros votamos en contra. Me dices a mí, ¿qué puedo solucionar? ¿Qué puedo alegar? Cuando yo te estoy diciendo que no estoy en contra de cómo habéis aprobado este tema. Yo no te puedo dar soluciones a las que yo estoy en contra. Ese es el motivo. Entonces no me puedes alegar a mí que te ayude cuando yo estoy en contra de una cosa de cómo habéis solucionado. Lo de alegar en sí es eso mismo que acabas de decir. O sea, no estar de acuerdo con algo, alegas y se modifica. El decir que no estoy de acuerdo es, bueno, pues... Como no gano, pincho el balón y me lo llevo, pues eso tampoco funciona. No creo que todas las alegaciones se cambien. O sea, quiero decir que toda la gente que está alegando, por lo que acabas de decir, que es una alegación, que vienen aquí, dicen sus pegas y se cambia, si pasa eso, le votaremos a favor, pero... Se cambiarán las que se puedan cambiar. A ver, el que decide lo que se puede cambiar o no cambiar es el equipo técnico, que son los que saben.
Nosotros luego podemos dar nuestra opinión, pero el equipo técnico es el que tiene que decir lo que es válido o no válido o lo que es legal. Los que dijeron en este martes, que ya que habéis estado, habéis sabido que habían dicho que estos jóvenes, los nuevos jóvenes que viven en Gorliz, van a tener que vivir en lonjas. Y que la gente que tiene 2 pisos, que se la dé a sus hijos o que se busque la vida. Eso es lo que han dicho el equipo redactor que estaba aquí. Y luego le hicieron una pregunta bastante bien, porque le preguntaron si el plazo de reclamaciones, tal y como se sabía, iba a aumentarse o no. Y en principio dijeron, no sabemos si 15 días, 3 semanas o más. Entonces, se quedó la gente que vino un poco dudosa. ¿Y qué vais a hacer para cambiar eso? ¿Nosotros? Sí. Nosotros ya os dijimos que estábamos en contra de este PGU. Que si queríais trabajarlo desde el principio, bien, si no, no. Pero es que desde el principio no se puede trabajar. ¿Qué vais a hacer en este punto de hora para cambiar eso? Aquí hay vosotros queréis tirar para adelante con este PGU y nosotros no. Iván, entonces, aquí hay dos Yo grupos lo único que políticos. estoy diciendo es que las tendencias que tienen en el urbanismo, tanto la Diputación como el Gobierno vasco, las últimas tendencias, como sigamos dando vueltas a la perdiz, van a ser menos casas. O sea, eso es una percepción tuya y otra cosa es la que es una forma de de perder tiempo, lo único que se está consiguiendo. El Gobierno vasco marca, y te lo voy a decir porque lo he mirado, en la zona de Ures-Aranse, en donde no es la parte afectada por la Junta de Concertación, sino la otra parte, donde había otra junta que quería hacer unas viviendas, se le sube el grado de ser urbano, pasa ya ni a forestal, a peor. No pueden tener ni animales esas personas allí, por lo que se acaba de aprobar. Bueno, creo que... Y el Gobierno vasco marca como máximo forestal. Pues ahora estamos a tiempo de modificar esas cuestiones si es que son modificables. Ahora estamos a tiempo. Está abierto a exposición pública y se pueden presentar todas las alegaciones que se consideren. Estamos a tiempo. Alegar pues y si trabajar. vosotros consideráis que hay cosas para modificar, estamos a tiempo de hacerlo. Ahora es el momento. Participar en estas alegaciones, trabajamos en equipo y se alegará lo que se pueda alegar. Con nuestra negativa seguisteis para adelante. ¿Qué quiere? O sea, nosotros no, ¿qué es soluciones vamos a dar? balón, A plantear. Dijimos desde el principio, nosotros hemos heredado. Vale, de una pero plancha vuestra nueva. negativa, vamos a empezar a ver, a hablarlo, ¿no? Joseba. Tomasteis una iniciativa, vamos para adelante. Joseba. Vais para adelante con toda la responsabilidad de los que habéis aprobado. Muy bien, Joseba. Volver a empezar es volver Otros 10 10 años años. atrás. No se puede. Y no, sí. Aquí no se ha construido nada en los últimos 10 años y así no podemos estar. ¿Qué queremos? ¿Que Gorliz crezca o no crezca? Bueno, pues entonces lo trasladamos tal y como está, tal y como se aprobó por unanimidad por la legislatura pasada, que no estábamos casi ninguno de nosotros. Y entonces ahora es el momento de que si nosotros que estamos aquí presentes consideramos que algo no es correcto, lo podamos modificar si es que se puede. Porque ninguno somos técnicos, pero bueno, estamos en el momento para hacerlo. Si queréis participar en modificaciones, porque es el momento, pues las llevamos a cabo trabajando en equipo. Pero bueno, el punto del orden del día era la ampliación del plazo hasta el 31 de marzo. Pues yo quiero decir, dentro de eso, claro, vamos a ampliar el plazo, entendiendo que los ciudadanos necesitan aclarar y alegar y tener el tiempo esto. Yo lo que deduzco de todo esto que ha salido de aquí es que tal vez el lenguaje que utilizamos de cara a los ciudadanos no es el más correcto, porque muchas veces no entienden ni lo que es una alegación o no saben cómo hay que hacerla y muchas veces vienen particularmente a hablar de su libro. Entonces, sí que no sé cómo se hace, porque no da tan poco tiempo para ahí, no me he puesto ni a pensarlo, pero sí es verdad que muchas veces tenemos que ser más claros, porque nosotros hablamos de un lenguaje muy técnico, que nos esforzamos todo el día encima de ello y en realidad los ciudadanos quieren preguntas sencillas con respuestas muy sencillas. Entonces, en este plazo que vamos a ampliar, pues esa pequeña traducción. Totalmente de acuerdo. Si cualquier ciudadano no entiende o quiere alguna consulta, se están recibiendo aquí todos los martes y nuestras puertas están abiertas en todo momento. O sea, a mí me preguntan por la calle y yo contesto,
todo lo que yo sepa en el lenguaje coloquial, porque yo tampoco soy técnico y lo que entiendo y las conclusiones que saco es lo que les voy transmitiendo. Les digo, si vosotros tenéis comunico a la gente, si tenéis alguna duda en particular, tenéis a vuestra disposición el equipo de redactor, que son los que controlan exactamente cuáles son las modificaciones planteadas en el plan, y luego si quieren alguna reunión con nosotros estamos totalmente dispuestos, o sea, no solo los martes, en cualquier momento. Llevo unas cuantas reuniones ya con vecinos explicando sus casos particulares. Sí, se está haciendo, o sea, no hay la gente ningún no problema. sabe, viene, pregunta y se le atiende pues, el equipo redactor, o el arquitecto, o yo, incluso Gaby. Yo de todas formas quiero añadir, o sea, el que se bloquee el plan general y iniciar un nuevo proceso de otros 10 años, porque esto es un proceso de 10 años, empezó hace 7, y si veis en el acta, y está muy recogido el punto 2.2, la solución adoptada, está muy condicionada no por las opiniones de las personas que están aquí, sino tanto por las leyes como por las sectoriales. Y a la conclusión se ha llegado por esto. Leéis el 2.2 y realmente todo ese tipo de soluciones donde nos dicen que en los suelos que no son urbanizados, porque se empieza de cero. Entonces, el suelo urbano que tiene Gorliz es el que se ha urbanizado hasta el día de hoy. Y el resto no se ha hecho. Y entonces, todas las sectoriales, cuando hablamos de sectoriales, es Gobierno vasco, Diputación y sus distintos departamentos, han dicho que no clasificar ningún suelo. Es más, es que cuando habla de que habla de Uresarán, se habla de, en ese espacio que antes había 400 y pico viviendas, habla de que se hace un nuevo espacio, porque ahí no había nada. Entonces, a la hora de planificar tal. Y lo importante para mí no es eso, no es el número de casas. Si se bloquea el plan general es que bloqueamos los futuros equipamientos de Gorliz. Todos los equipamientos nuevos vienen con el plan general. Y luego, con la nueva ley, con el nuevo plan general, la oferta de vivienda social es mayor. Porque en todo el suelo urbano y en el suelo urbanizable, de ahí sale vivienda social que no sale con la actual normativa. Entonces, estamos bloqueando tener más vivienda social. Pero el número es importante, un 40% de las nuevas viviendas, son o tasadas o de protección oficial. Sin embargo, si seguimos con las normas subsidiarias, hay cero. Ese es el tema. Y eso es un dato que estáis hablando de que los jóvenes tienen que marchar a vivir aquí porque no tienen dinero, pero si seguimos con las normas subsidiarias y con el procedimiento que está abierto y con las juntas que están abiertas, hay cero, incluido en Uresaranse. Y el nuevo plan general cuenta un 40% de vivienda tasada y protección oficial. O sea que no es como lo decís. Solo una pregunta. El martes me has comentado que estuviste aquí. Si quieres decirme, ¿quiénes estuvisteis presentes? Ivonne ya veo que se reúne con los vecinos y no sé si estuvo también presente el martes. Pues mira, estábamos ahí porque aquí dentro no había ni hueco, tuvimos que abrir las dos puertas, mover la planta, estuvimos Vanessa, Gaby y yo. Vale, perfecto. Sí. Pero, pues, a ver, vale, no estuvimos presentes en toda la charla, pero estuvimos. Vale. Y yo vine, como podéis saber, vine como ciudadano. Sí, como oyente. Y no pude entrar porque hubiese entrado. Yo también. De hecho, quise entrar y dije, pues creo que ellos son los que merecen la información. A mí me puede llegar de primera mano en cualquier otro momento. El momento era del equipo redactor, ellos eran los que tenían que dar la charla y la explicación. Y fue su momento. Tampoco no era el momento de cada uno preguntar su libro, porque si cada uno preguntaba de todas las personas que había aquí, pues estaríamos todavía reunidos. Pero, repito, todos los martes reciben aquí el equipo redactor y nosotros en cualquier momento. ¿Vale? Casi cualquier momento. Bueno, casi, cuando tenemos la agenda disponible. Vale. Se amplía el plazo hasta el 31 de marzo. ¿Votos a favor? Se aprueba por 12 votos a favor. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Aprobación si procede del inicio de expediente de licitación del servicio de limpieza viaria. Tamara. Arratsaldeon. Vista por el área de urbanismo la necesidad de este Ayuntamiento de Gorliz de contratar el servicio de limpieza viaria y ante la falta de medios personales y materiales propios para la prestación del indicado servicio, se hace preciso proceder a la mayor brevedad posible a dar el inicio
el inicio al correspondiente expediente de contratación y posterior licitación del contrato de limpieza viaria. La necesidad administrativa que se pretende satisfacer por medio del contrato de referencia es realizar las tareas necesarias para la limpieza de las calles del municipio, en los términos previstos en el capítulo 3 del título 1 de la Constitución y artículo 25.2 letra B y 26.a de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local. Por todo lo que antecede la Comisión Informativa de Territorio, Sección de Obras y Servicios, en sesión celebrada el 20 de febrero, por 10 votos afirmativos de las concejales del Grupo Municipal Nacionalista Vasco y H. Bildu y 3 abstenciones de las concejales del Grupo Municipal Grupo Independiente, emite el siguiente dictamen para elevarlo a pleno de la Corporación. Dar inicio al expediente de contratación del contrato de servicio de limpieza viaria para el Ayuntamiento de Gorliz, para su adjudicación mediante el procedimiento abierto. Solicitar al Departamento de Intervención la elaboración de informe sobre el porcentaje de supuesto que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del presupuesto vigente, a los efectos de determinar el órgano competente para contratar. Proceder a la adopción del acuerdo de compromiso del Ayuntamiento a reflejar en los presupuestos durante la vigencia del contrato de los importes correspondientes para hacer frente a las obligaciones contractuales derivadas de aquel. Solicitar al Departamento de Secretaría la elaboración de informes sobre la legislación aplicable. Incorporar al presente expediente de contratación las correspondientes pliegos de prescripciones técnicas y pliego de cláusulas administrativas particulares, así como los informes preceptivos con arreglo a la normativa vigente en materia de contratación pública. Muy bien. ¿Votos a favor del inicio del expediente de licitación del servicio de limpieza viaria? 12 votos a favor. Declaración institucional de 2020 elaborado por el de Eudel sobre el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Irache, gure baduzu, zuk azaldu, edo irakurri? Irakurri. Irakurriko dut euskeraz? Martxoak 8ko adierazpen instituzionala. 1952an martxoaren 8 emakumearen nazioarteko eguna ezarri zuen Nazio Batuen Batzar Nagusiak. Martxoak 8 emakumeen grebak oroitzen ditu historian zehar euren eskubide laboral, ekonomiko, politiko eta sozialak aldarrikatu dituztenean. Borrokek aldaketa ekarri dituzte legeetan, gizartean eta kulturan, eta gizarteak berdintasun eta demokrazia maila handiagorantz aurreratu dituzte. Hala ere, emakumeen borroken garaia ez da amaitu. Mundu osoan eta gure tokiko komunitatetan oraindik ere emakumeenganako bereizketak eta ezberdintasunak daude. Emakume izate hutsagaitik. Bereizkeria hori beste batzuekin gurutzatzen da. Klase, etnia, adina, kultura, sinismenak, migrazio estatusa, sexo orientazioak, genero identitatea edo gaitasunak besteak beste. Beiging ekintza plataformak 25 urte bete dituenean belaunaldi berriak bat egiten du giza eskubideak defendatu eta genero duintasuna lortuko duten ekonomia, gizarte eta sistema politikoak irudikatzeko borrokan, inor bazterrean utzi gabe. Munduko mugimendu honen ustez generoen arteko berdintasuna ez da soilik oinarrizko giza eskubidea, baizik eta mundu baketsu, oparo eta erankorra lortzeko beharrezkoaren oinarria. Garapen jasangarrirako helburuetan jasotzen den bezala berdintasuna gizarte osoaren mezu bakar gisa aldarrikatzeko garaia da. Emakumeen borrokek eta kaletako mobilizazioak instituzioei konpromiso irmok ariketa egitea eskatzen digute. Genero harremanak eraldatzea gure udalerrien eta gure administrazioen bizitzan. Emakumeen aurkako indarkeria mota guztiak errotik kentzea eta egiturazko indarkeria horren biktimak erreparatzea. Baldintzak eta aukerak eraikitzea izaera guztietako emakumek tokian bizitzako ekonomian, gizartean, politikan eta kulturan parte hartzeko. Diskriminazio mota guztien aurka borrokatzea.
bizitza erdira ekarriko duten gizarte antolakuntza erantzunkideak diseinatzea. Tokiko Euskal Gobernuok konpromiso horiek gure herri eta hirietan egia bihurtzeko politika diseinatu eta kudeatu egin behar ditugu. Eta horrezagaitik, Gorlizko udalak konpromiso irmoa adierazi du berdintasunezko gizarte inklusiboa eraikitzen laguntzeko. Pertsona guztien eskubideak eta parte hartzea bermatuko dituen tokiko bizitzan honako neurri hauek abian jarririk. Udalerriko emakumeen baldintzak eta egoerak sistematikoki aztertzea baliabide ondasun eta zerbitzu guztiak eskuratzeari dagokionez, bai eta tokiko bizitzan parte hartzeari dagokionez ere, desberdintasunak identifikatu eta zuzentzeko. Tokiko berdintasun politikak bultzatzeko langile eta baliabide nahikoak dituen egitura egonkorra edukitzeko urratsak egitea, toki mailan edo beste udalerri batzuekin elkartuta. Onartu berri den 3. berdintasun plana ezartzea Uribe Kostaman komunitatearentzat 2019-2023 urtean. Tokiko arauak arian artikulatzea berdintasun politikak garatzeko eta udal jarduera osoan genero ikuspegia txertatzen dela bermatzea. Indarkeria matxistaren arretarako eta prebentziorako tokiko koordinazio protokoloa garatzea edota eguneratzea. Tokiko jardueretan indarkeria matxistaren biktemi erreparazioa emateko printzipioaren aplikazioan aurrera egitea. Udaleko arau programa eta zerbitzuen genero eraginaren ebaluazioa arian garatzea. Udalerriko emakumeak ahalduntzeko programak eta ekimenak garatzeko espazioak eta baliabideak eskaintzea. Toki mailan emakumeen erakundekin eta erakunde feministekin etengabe komunikatzeko espazioak antolatzea. Berdintasunaldeko eta indarkerien matxistaren aurkako tokiko politikak diseinatzeko eta ebaluatzeko. Berdintasunen aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako Euskal Udal sarean parte hartzea jarraitzea. Berdin sare horren helburua da indarrak batzea eta tokian tokiko gobernuek elkarrekin jardutea berdintasunaren aldeko eta emakumeenganako indarkeriaren aurkako politikak, programak eta zerbitzuak bultzatzeko, indartzeko, koordinatzeko eta ebaluatzeko. Azkenean, Gorlizko udalak dei egiten die herritarrei emakumeen nazioarteko egunaren karietatera mugimendu feministak martxoaren 8 antolatu dituen mobilizazioetan era aktiboan har dezaten. Adierazpen instituzionala onartzearen aldeko botoak? Barkatu, komentatuko dute... Bai, komentatu zazpian egingo dugula, bai. Gorlizen martxoaren zazpian, bai udal gobernua, bai udalak, bai herri ekimenak antolatuta, arratsaldeko 6:00 hasita martxalila bat antolatuko dugu Gorliz inguratzen. Gero 6:00 aurrera hemen egongo da merendola, musika eta kutxetan sensibilizazio kanpainan ideiak sartzeko aukera. Emakumeek egindako bideoaren aurkezpena egingo dugu. Eta gero murala bebai aurkeztuko dugu eta bukatzeko poteo musikatua egingo dugu Gorlizko tabernatik zehar. Programa hori bidaltzen badiuzu, mundu guztiari bidaltzeko. Bai, printzipioz emakume talde bat egin dugu, ez bakarrik politikoak, egon gara lantzen, bueno, gonbidatuta zaudete, etortzen, nahi baduzue, eta, bueno, ekimen desberdinak antolatzen, bueno, edo pentsatzen, prestatzen egon gara, ia zeozer polita egiteko hemen, kontuan izan dugu nien naz alkate modun joan, ni joan naz nagore modun, bera da arduraduna, eta proposatu zuen martxoak 8 domekadanaz eta mundu guztia joango danez Bilbora, hemen zeozer egitea eta jendeak parte hartzeko ordun zapatuan egitea hasiera ekitaldi bat edo. Eta, bueno, ideia ezberdinak proposatu ziren, jendea talde batzuk ere bere gana joan ziren eta proposamenak ematen, eta, bueno, aurrera eramango dugu, espero dugu.
Bai, eta kartela diseinatzen zegoen, baina lehengo astean azken momentuan Plentzia Gorliz eta Lemoiz batzea erabaki izan, eta kartela mankomun bat aterako da asteburu osoko egitaraua azalduz, baina ez da atera, osea, nik daukan bezain laster, biharko uste dut, pasatuko dizuet guztiei jakin dezazuen martxoak 8 inguruan dagoen guztia gure herrietan. Bai, adierazpena onartzearen aldeko botoak? 12. Vale. Eta uste dut talde independenteak proposamen bat duela plenoa bukatu baino lehenago, eta puntu berri bat sartu nahi du. Bozkatu behar dugu, ia guztiok gauden alde, puntu hau edo eskaera hau sartzeko. Aldeko botuak? Vale, 12. Vota. Bueno, para empezar, es una declaración de intenciones. Queremos que, debido a la entrada en vigor del Real Decreto de Ley 6/2019 del 1 de marzo, de las medidas urgentes para la garantía de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y ocupación, queremos que, ya que se está haciendo tanto desde el Gobierno vasco como en las empresas privadas, el aumento de la paternidad y maternidad a las 18 semanas. Les estoy haciendo un poco el resumen, para que no leer todos los decretos y más que nada, como Eudel también lo recomienda, está empezando a recomendar a los ayuntamientos, pues bueno, solicitamos que este ayuntamiento tenga el compromiso de equiparar los permisos a 18 semanas con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020. Vale, en relación a esto, informaros que sí, que claro, que tenemos el compromiso, el ayuntamiento, de aceptar estas 18 semanas. Se está trabajando pues casi cada 15 días aproximadamente, ¿no? Todas las semanas. Nos estamos juntando con los sindicatos y, bueno, sí. Sí, solo por matizar, era un punto que estaba recogido en la agenda del grupo de trabajo que tenemos. En esa agenda hay muchísimos puntos que hemos estado trabajando, como dicen ahora, todas las semanas, salvo alguna semana que por problemas de juicios y tal no ha podido ser. Pero en cuanto podamos, en cuanto baje un poco lo que tenemos o lo tengamos más o menos encauzado, el compromiso es firme de tirar por ahí y meterlo en el convenio y negociarlo, vamos, o sea, no. Pero como dice aquí, dentro de la negociación colectiva y... Sí, es que es un proceso de negociación, pero vamos, en este punto en concreto no ha hecho falta ninguna negociación, estábamos todos de acuerdo. O sea que en principio irá para adelante, pero cuando terminemos con... Sí, el compromiso lo tenemos. Bueno, pues para concluir, ruegos y preguntas. Sí, nosotros tenemos un ruego. Bai, parkatu. Bai. Bueno, bozkatzen dugu gure konpromisoa hau aurrera eramateko 18 asteko. Eso, bai, gure konpromisoa hartzeko. Eta hau aurrera eramateko eta behintzat lantzeko mai baten eta, bueno, bai. Aldeko botuak? Bai, 12. Vale. Ruegos y preguntas. Bai. Bueno, nosotros después de de ver los planos del pabellón nuevo en Satuchena, daros las gracias también por exponerlos y ver las fotos que he recibido, bueno, nos hemos dado cuenta de que igual estamos incurriendo en un delito de ley. Y lo que nos ponen aquí encima de la mesa, porque el pabellón en el segundo piso solo se puede subir con escaleras. A ver, sí. A nosotros también nos llamó mucho la atención cuando vimos el proyecto, pero me consta que el precio del pabellón nuevo se regateó muchísimo. Hemos conseguido muchísimo más de lo que estaba establecido y hay hueco para poner ascensor y se pondrá ascensor, pero hay hueco. Ahora más que mismo, nada era por el tema por la accesibilidad. La accesibilidad por y que no incurramos en ningún delito tonto. No, el hueco está, bueno, en cuanto tengamos partida para ello, vamos, lo ponemos echando virutas, por supuesto.
Lo único que con Biconsa, lo que se contrató, pues lo están llevando a cabo, han dejado el hueco, cuando terminen la obra, pues lo pondremos. Sí, sí. ¿Tenías conocimiento que eso pasó con el edificio de la Policía Municipal? ¿Qué pasó? Con la Policía Municipal se hizo el edificio y no se puso una rampa pues, de acceso a gente con movilidad reducida. Tuvo que haber una denuncia de Bilbao para que se pusiera la rampa. Y luego es que al final es como la gente por la parte de atrás. Está claro. Cuando lo pregunté también, cuando fuimos a verlo en obra, pregunté, digo, aquí un ascensor debería de haber. Y dice, pues es que con el dinero que había, hueco hay. Entonces ya lo pondremos. Cuando terminen lo que hemos firmado con ellos, pues se pone el ascensor. Vale, se agradece. Sí. El pabellón se puede poner en marcha porque el segundo piso son aulas de actividades y en el primer piso hay 2 aulas. Entonces, si hay necesidades de accesibilidad, se utilizarán las aulas del primer piso. Sí, mientras tanto... Son 6 aulas, 4 arriba y 2 abajo, más los vestuarios. Sí. Pero el compromiso firme es sí, que sí, cuando se pueda, sí. se pone. Sí. Mientras tanto, pues bueno, se utilizarán las aulas de abajo, siendo necesario, pero sí se pone. ¿Alguna cuestión más? Y ya la última. Ya se nos jubila Tojo. ¿Cuál va a ser a corto plazo, quién va a ser el sustituto o cómo se va a hacer el tema? Porque, si no recuerdo mal, el 14 de abril o algo así me suena. Pero no sé si la fecha exacta, no sé si es 14 de abril, pero bueno. Sí, se jubila ahora en abril. Bueno, una fecha exacta tampoco tiene concreta. Él está dispuesto a continuar unos días más que nada, pues para que formar o explicar un poquito al que venga en su lugar. No puede ser una promoción interna porque aquí solo hay agentes primeros. Entonces, un agente primero no puede ser suboficial de golpe y porrazo, que es el puesto que está cubriendo Tojo. Primero tendría que ser agente primero. Y en este caso pues no tenemos, y dada la plantilla tan reducida que tenemos, pues vendrá alguien en comisión de servicios hasta que salga, lo sacaremos a concurso. Sí, eso saldrá una oposición, porque no queremos a alguien que sea pasajero, queremos a alguien que saque la plaza y que se quede. Sí, pero claro, con lo que tenemos no puede ser una promoción interna, así que había que recurrir a alguien externo, que sea de por lo menos de su escala. Eso es. Bye. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Pues damos por finalizada la sesión de hoy. Eskerrik asko etortzeagatik.